Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Se acerca el día o nos lo dicen o no. ¿Qué más da, no? Si al fin y al cabo con Artur Oms os damos la información que necesitáis sobre eso, el día O, el día de los ovnis. Y que rápidamente saludamos a este buen amigo y ufólogo Artur Oms. Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues aquí, preparados para irnos hacia temas misteriosos, y veremos que alucinantes como siempre, y que por mucho que parezca que no, pero siempre el tema UFO, el tema OVNI también aparece. Bueno, Artur, el otro día me lo decía una persona y te aseguro que tiene buenas credenciales a nivel formativo. Decía, oye, ya sabéis que como esto vaya más, os acabarán contratando como asesores, ahora que hay tanta moda de los asesores en materia de, bueno, y cómo contactas y cómo estableces comunicación y con qué finalidad, cómo estableces unas relaciones bilaterales entre dos especies diferentes. Artur, aquí te imaginas, sin haber estudiado la carrera, por méritos propios, como en la película de Conan el Bárbaro, que se hizo rey por méritos propios, pues en el campo de la ufología aquí hay mundo laboral por delante, ¿eh? Pues sí, Ferran, hay una serie de cuestiones que siempre los gobiernos nos han ocultado y nos continúan ocultando. Entonces nos dicen, hombre, es que realmente no hemos tenido contacto con seres o civilizaciones no terrestres. Y yo, Ferran, permíteme que, como siempre, lo ponga en duda absolutamente todo y lo ponga en cuarentena, porque hay muchas cosas que nos demuestran, ¿no?, que quizá seguramente nos están viendo una vez más de forma totalmente bellaca. Sin lugar a dudas. Artur, pues ahora es el aniversario de un momento que podía haber sido el principio de la fin de la humanidad. Y vamos a remontarnos a aquellos días de 25-26 de abril del año 1986, cuando se produce una catástrofe sin precedente alguno que nos ubica en aquellos tiempos en la URSS, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando concretamente en Ucrania y concretamente en Chernóbil hay una fuga radioactiva de aquella central nuclear que se silenció, pero que después fue detectado altísimos índices de radioactividad por un país nórdico, si no recuerdo mal, era Suecia. Aquí nos va a dar mucho juego este aniversario porque aquí sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, Ferran, de hecho creo que este año se cumplen 35 años de esa catástrofe, pues que fue el día 26 de abril de 1986, cuando esta central, la de Chernóbil, sufre un accidente nuclear, además por una grave maniobra, por un grave error en una maniobra que realizaron algunos operarios en la central, decidiendo por su cuenta y prácticamente sin contar con la opinión de nadie, de testear la central nuclear y subirla o someterla a una serie de presión, pues que evidentemente la central nuclear no pudo soportar, lo cual provocó la explosión del reactor número 4. Una explosión, pues que pues realmente en aquellos primeros momentos escondieron, porque ya sabemos cómo son los rusos, opacidad total y absoluta ante cualquier problema que haya de fronteras para adentro. Ellos suelen lavar la ropa sucia de cara al interior, y se empieza a destapar porque en Europa se empieza a detectar radiación. Y simplemente por eso, porque si no seguramente no nos hubiéramos enterado. O sea, que es que realmente la situación, además de Chernóbil hoy en día, es muy complicada. Se
se hizo un sarcófago de un primer sarcófago, el sarcófago del sarcófago, y bueno, que además es una obra de ingeniería, porque es un sarcófago que es completamente móvil, hecho con hormigón, con hierro, y bueno, la verdad es que nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a durar ese sarcófago. Lo que sí sabemos es que la radiación va a durar miles de años, ¿no? Entonces, claro, se expulsaron dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio, aleaciones de grafito, y además materiales, por supuesto, radioactivos y tóxicos. Fue más o menos, si lo comparamos con la bomba que se tiró en Hiroshima en 1955, 500 veces superior la radiación que se produjo en esa explosión, ¿no? Sabemos que al cabo de 2 días habían muerto 50 personas, más o menos, unas 50 personas, y que a lo largo de estos 30 años han muerto, y eso son cifras más o menos oficiales, más de 120.000 personas, con lo cual podemos tener en cuenta que seguramente hayan sido muchas más, ¿no? Y tenemos que también decir que desde el incidente de Chernóbil, en toda Europa los casos de cáncer han crecido de una forma espectacular. De hecho, todos nos acordamos ahora de esta pandemia de la COVID-19, una pandemia evidentemente, como indica su nombre, pues a nivel mundial, pero nos olvidamos muchas veces de esa pandemia esa pandemia planetaria, que es el cáncer. Y el cáncer, Ferran, y tú lo sabes bien, que también trabajas en el sector sanitario, tiene muchos, podríamos decir, incidentes. Y uno de ellos es, evidentemente, la radioactividad. La radioactividad y todo el entorno en el cual vivimos. Entonces, pues bueno, eso desde 1986, pues evidentemente Europa ha sufrido pues esta contaminación de una forma bastante drástica. Y eso, Ferran, a mí me deja muy preocupado, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro país vecino, que es Francia, es uno de los países europeos, me parece, si no el que más centrales nucleares tiene. O sea, es que es algo increíble. Y veremos que las centrales nucleares, por mucho que nos lo quieran vender, no son tan seguras como nos dicen. Y aquí tenemos, Ferran, también otro desencadenante, ¿no? Coche eléctrico o coche de combustible fósil. ¿Qué contamina más? Yo lo tengo muy claro. El coche eléctrico por goleada, además. Porque sí que es cierto que mantiene el aire más limpio y más puro, pero las consecuencias de una mayor demanda, de un aumento de demanda de electricidad muy considerable, sin haber previsto de momento una alternativa real, efectiva y funcional a la energía atómica, pueden tener consecuencias, podríamos decir, Ferran, desastrosas. Y también, como no, por cierto, en esa explosión de Chernóbil se captan extraños objetos voladores antes, durante y después de esa explosión. O sea que una vez más, nuestros amigos, esos objetos voladores no identificados, que no sabemos de dónde vienen ni de dónde proceden, surcan sin ningún tipo de problema esos espacios aéreos tan restringidos como, por ejemplo, no solo las centrales nucleares, sino también instalaciones militares de alto secreto. Por lo tanto, Ferran, una vez más, esos objetos voladores surcan de forma totalmente impune y transparente para ellos mismos, sin que ni las Fuerzas Armadas ni los gobiernos puedan hacer absolutamente nada, sino que quedar como meros espectadores impasibles, sin tener ningún tipo de posibilidad de reaccionar ante estos objetos que vuelan bajo, alto, rápido, en cualquier dirección, forma, lugar y ángulo, con giros y maniobras imposibles para la tecnología que hoy en día sabemos y conocemos los seres humanos. La verdad es que el incidente de Chernóbil
Y tienes toda la razón, Arthur. Curiosamente, a partir de cierto momento parece ser, y esto es una opinión, pero cuando lees y observas y cruzas información, sí que parece que los cánceres, el número de cánceres ha ido aumentando exponencialmente. También hay que decir que hay muchos mejores sistemas de detección de este desorden celular, ¿no? Pero si nos centramos en Chernóbil, Artur, fíjate lo que supuso en tanto cuanto pues cogieron a reclutas del ejército soviético en aquellos momentos, más voluntarios forzados, y ponen a trabajar unas 600.000 personas en un proceso, podríamos decir casi que era suicida, un poco kamikaze. Recordaban los kamikazes nipones cuando atacaban los barcos de guerra de Estados Unidos. Pues me recuerda un poco a estos kamikazes de buen corazón obligados a, pues bueno, a realizar los procesos de descontaminación, de limpieza, etcétera, etcétera. Si no recuerdo mal, se les llamó los liquidadores, de los cuales muchísimos miles fallecieron por la intensa radioactividad que había en la zona. Pero el tema que nos ocupa hoy, porque esto está muy documentado, pero hay algo que pasó desapercibido, algo que no trascendió a la información en general. Sí que, por ejemplo, el diario ruso Pravda hizo pues mención, se desclasificó no hace muchos años unos documentos de la antigua KGB soviética sobre algo, lo dejamos ahí, ya iremos desgranando un poco, pero algo que apareció literalmente a las 3 horas después de la principal y más, podríamos decir, agresiva explosión de aquel, como muy bien decías Arthur, del reactor número 4. Algo apareció surcando el cielo, ¿verdad? Pues sí, aparecieron extraños objetos que sobrevolaron la central nuclear de Chernóbil, y la verdad es que aún nadie sabe qué eran esos objetos. Y desde luego, Ferran, sí que te puedo decir que no eran de fabricación humana, puesto que tenemos que recordar que, por ejemplo, todo el mundo recordará aquella imagen de aquel helicóptero sobrevolando el, el, el reactor número 4, y que cae prácticamente dentro del reactor porque no se puede sustentar encima del reactor, ¿no? Vemos que sobrevolar ese reactor era muy complicado, muy difícil, ¿no? Era prácticamente imposible en aquellos momentos posteriores a la explosión, ¿no? Y por lo tanto, aquellos objetos que además parecía pues que la radiación no les afectaba en ningún tipo de sentido, pues estaban surcando sin ningún tipo de problema esa central nuclear. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué es lo que surcó y qué sobrevoló la central nuclear. Lo que sí podemos afirmar es que, como no lo sabemos, automáticamente es un objeto volador no identificado. Y seguramente no, o sea, 99% seguro, de procedencia no humana. Y te voy a dar otro argumento más, Ferran, y es que los rusos automáticamente pidieron a los japoneses una serie de robots para poder analizar cómo estaba el reactor, para que esos robots penetraran en el interior del reactor, ¿no? Japón envió muchos robots, envió muchísimos robots, y ninguno de ellos pudo resistir la radiación. Morían esos robots, se quedaban muertos automáticamente al cabo de 5, 10, 20 minutos, dejaban de funcionar. Y entonces ahí tú hablabas de los liquidadores, y también hay otra figura que son los robots humanos, ¿no? Les llegaron a llamar robots humanos, porque entraban prácticamente hasta el centro del núcleo del reactor número 4, y ahí realizaban esas tareas peligrosísimas, pudiendo estar cada uno de ellos entre 30 segundos y un minuto máximo, porque la radiación allí
era terrible, ¿no? Se relatan casos de personas que llegaban al hospital completamente quemadas, se les caía la piel a tiras, Ferran. Las enfermeras no podían hacer otra cosa que administrar tratamientos paliativos para que estas personas no sufrieran tanto, y al final su destino era la muerte, una muerte inexorablemente dolorosa, una muerte entre unos grandes dolores y un gran sufrimiento, puesto que, bueno, las quemaduras por radiación nuclear son terroríficas, y la verdad es que, bueno, tenemos que recordar también que en el paso de Dyatlov se encuentran en muchas de estas personas quemaduras también compatibles con radiación nuclear, y de hecho los contadores Geiger ahí en esa zona, el paso de Dyatlov, llegan a disparar unidades Geiger bastante más elevadas de lo normal. Por lo tanto, ahí también podríamos hablar de que a lo mejor fue un campo de pruebas nuclear. Y Ferran, curiosamente, cuando hablábamos esta mañana tú y yo, hablábamos de algo que es muy desconocido en la antigua Unión Soviética, y es aquello que llamaron el polígono o Semipalatinsk. Y fíjate, Ferran, que todo y tener el problema en 1986, este polígono, que estaba en el Kazajistán, que ahora explicaremos para qué servía, continuó funcionando, todo y tener el problema en Chernóbil en 1986 hasta 1989. Desde 1949 a 1989, es decir, hasta 3 años después del accidente en Chernóbil. ¿Y qué sucedía en ese polígono? Pues la URSS llegó a detonar allí, en ese polígono, 456 artefactos nucleares. De hecho, se le conoce como el mayor campo de pruebas de bombas nucleares del planeta Tierra. Y eso, en la Guerra Fría, pues evidentemente aquello fue el campo de experimentación atómico de esa extinta ya Unión Soviética, ¿no? Y ahí sí que vivía gente, o sea, Semipalatinsk no estaba deshabitado, ¿eh? Había muchísima gente, y se calcula que vivían unas 700.000 personas en 1947, en los alrededores de esta zona, es decir, 2 años antes de que se empezaran estas pruebas de bombas atómicas. ¿Sí? Bueno, si me permites, Artur, incluso hemos mirado en el Google Maps a ver si aún queda de aquellos experimentos. Bueno, experimentos no, pruebas nucleares. En esta región del Kazajistán, como muy bien dices, apodada como el polígono, y aún se ven los cráteres de los chupinazos del impacto físico del obús. Sí, se ven cráteres, se ven aún instalaciones, antiguas edificaciones de hormigón. Ese polígono ha dejado muchos vestigios, y la verdad es que adentrarse allí es altamente peligroso, puesto que la radiación que aún allí hay es muy importante. De hecho, Ferran, si uno acude a la Biblioteca Universal, que es Google, y pone Semipalatinsk, va a ver imágenes que son espeluznantes, desde personas que han nacido sin brazos, a personas que han nacido sin piernas, personas que han nacido sin brazos y sin piernas, con graves deformidades, personas que hoy en día están completamente destrozadas, ¿no? Y uno, cuando analiza lo que pasó en aquella zona, los habitantes de los alrededores, cuando veían esas detonaciones, las calificaban como un espectáculo hermoso, ¿no? Aquellas detonaciones tenían esas formas de hongos, ¿no? Y después se hacía de noche prácticamente. Es decir, cuando ese hongo se empezaba a desarrollar en el cielo, prácticamente, aunque esas pruebas tuvieran lugar de día, aquello cubría toda esa parte, esa altura, con una densidad tan tremenda, que durante segundos se llegaba a oscurecer
prácticamente toda esa zona, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues al igual que en Chernóbil, Ferran, se han ido examinando periódicamente a muchas personas que tanto vivieron en Chernóbil como en la zona de Semipalatinsk, y bueno, han visto pues que han surgido nuevas enfermedades, auténticas epidemias locales de cáncer, y evidentemente, Ferran, esto ha comportado otra gran epidemia, de la cual no se habla prácticamente porque no interesa, que es una epidemia de suicidios. Que, de hecho, el suicidio lo podríamos calificar de pandemia, porque cada año se suicidan millones de personas. Ahora imagínate que tú, pues bueno, has nacido sin brazos, sin piernas, tienes el cuerpo completamente atrofiado, dolores musculares. Al final, pues bueno, hay muchos factores, muchos vectores que pueden incitar a que te suicides, ¿no? De hecho, hay un movimiento que surgió en 1980, un movimiento antinuclear que se llama Nevada Semipalatinsk, que demandó el cese de las pruebas nucleares, ¿no? O sea, incluso ahí, al frente de este movimiento, hubieron muchas personas muy conocidas, ¿no? Artistas, políticos, etcétera, muchísimas personas. ¿Qué es lo que pasa? El 29 de agosto de 1991, el presidente kazajo, Nursultan, a ver si lo digo bien, Nazarbayev, cerró este complejo, este polígono, de forma definitiva y oficial. Y poco después, el Kazajstán declaró su independencia y totalmente se anexó de la URSS. Además, 2 años más tarde, es decir, en 1993, y concretamente el día 29 de agosto de 1993, Ferran, ¿qué es lo que sucede? Pues que la ONU declara un día oficial, es decir, el 29 de agosto, como el Día Internacional contra las pruebas nucleares. Tenemos que decir, Ferran, pues que estas pruebas nucleares, tanto en Nevada, donde ahí también los lugareños calificaban de hermosos espectáculos, ¿no?, esos hongos, y realmente no se estaban dando cuenta que estaban recibiendo una radiación enorme. Podemos ver esas fotografías, esos vídeos de los militares incluso contemplando esas explosiones sin ningún tipo de protección. Increíble y completamente alucinante, ¿no? Totalmente de acuerdo, Arthur. Bueno, y de hecho en el polígono, allí los habitantes, porque en el momento cuando se declara aquella zona, que fíjate qué coincidencia, ¿no? Hay cosas extrañas que siempre suceden en 1947. Y se declara aquella zona de pruebas nucleares, habían 700.000 habitantes. Y la gente decía incluso que era mucho peor lo que estaban viviendo en la zona del polígono que no lo de la radiación de Chernóbil, porque en Chernóbil fue una vez, pero allí fue de forma repetitiva, ¿no? Y es lo que decías tú, la radiación te puede liquidar de forma rápida y directa o generar mutaciones, alteraciones en el ADN, y cuando cruzas información del espermatozoide con el óvulo irradiado, ¿qué sucede? Pues que hay mutaciones, y había gente que nacía sin brazos, sin piernas, con malformación. Bueno, hemos podido ver algunas imágenes antes del programa hoy y realmente son tristes y a la vez espeluznantes, ¿no? De cómo, pues, la mala praxis, no diremos de la especie humana, pero sí del Homo sapiens sapiens, conlleva a trabajar con materiales de tan poderoso riesgo que al final, pues en un momento dado, como lo que está sucediendo en estos días, se escapa de los laboratorios, hay una mala praxis, hay un error o una mala intención, vete tú a saber, y esto se carga a una parte de la población de forma directa y después de forma indirecta a otra buena parte de la población, Arthur. Y relacionado con lo que estamos tratando,
del tema OVNI, pues claro, si volvemos a Chernóbil, Artur, a las 3 horas de la explosión del reactor número 4, se libera aproximadamente 3.000 unidades de miliroentgens por hora. Estas unidades que se utilizan para medir la cantidad de radiación. Y a las 3 horas aparece un extraño objeto, se pone en la vertical y hace como una especie de rayos plasmáticos, podríamos decir plasmáticos, no sé qué palabra ponerle, que hace que haya una contrarradiación y las lecturas, las mediciones, la métrica de los niveles de radiación bajan drásticamente de 3.000 miliroentgens por hora a 800 miliroentgens por hora. Y que se sepa, en aquel momento no había tecnología aeronáutica para desplazarse sin sonido, es decir, no había decibelio alguno, y para que hiciera una contrarradiación a este volumen, a este nivel, Artur. Desde luego, Ferran, bueno, es lo que decíamos justo al principio, ¿no? Este accidente provoca la muerte instantánea de 28 personas, ya cuando explota el reactor, y en total mueren 50 en 2 días, ¿no? O sea, es algo increíble. Pero numerosos testigos, y esto lo recoge el diario ruso Pravda, afirmaron que vieron sobrevolar un ovni. Imagínate, Ferran, o sea, antes hemos dicho, recordamos aquellas imágenes de aquel helicóptero que empieza a sobrevolar el reactor número 4 y se estimba porque pierde toda la sustentación, ¿eh? O sea, imagínate, los testigos vieron durante más de 6 horas, cuando un helicóptero no fue capaz ni de sobrevolar directamente el reactor número 4, un objeto volador que estaba encima de la central. Tal como tú dices, varios testigos vieron que una especie de extraña bola de fuego que tenía más o menos entre 7 y 8 metros de diámetro. Y además esa bola de fuego se situó a unos 300 metros del reactor durante varios minutos. O sea, independientemente de ese objeto volador no identificado, vieron a una extraña bola de fuego que se sitúa durante varios minutos encima del reactor. ¿Qué es lo que sucede con esa bola de fuego? Pues que de repente se apaga, se puede ver un objeto volador no identificado y desaparece en dirección norte. Y esto lo vieron varios testigos. ¿Podían haber sido objetos voladores que redujeron los niveles de radiación? Pues no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el controlador aéreo del aeropuerto de Kharkov, el doctor Vladimir Rubtsov, confesó que varios días antes de este famoso accidente, el accidente de la central nuclear de Chernóbil, se había registrado una mayor actividad de objetos voladores no identificados en las cercanías del reactor. Eso quiere decir, dice, una mayor actividad aérea, ¿eh? O sea, eso quiere decir que siempre se ha registrado actividad aérea no identificada muy cerca de la central nuclear de Chernóbil. Pero esos 2 días antes se identificó mayor actividad aérea no registrada encima de o cerca de la central nuclear. Pero uno podría decir, hombre, vale, Chernóbil, rusos. No. Es que en Fukushima, en el 2011, también varios testigos afirmaron, Ferran, haber visto ovnis sobrevolando la central nuclear de Fukushima. Y no solo ahí, sino que fíjate también, Ferran, que en ese polígono, Semipalatinsk, también muchos testigos llegaron a afirmar
que veían objetos voladores no identificados alrededor de ese campo de pruebas de Semipalatinx, que es ese polígono. Por lo tanto, estamos hablando de que hay muchísimos casos registrados respecto a esta cuestión. Por ejemplo, en esa zona, en 1983, por ejemplo, en la estación de policía de la defensa aérea en Kazajstán, en Sari Shaganov, pues ahí se detectó una especie de ovni, que además cayó al norte de la región de Semipalatinsk, que además llegó a herir a personas. O sea, y esos fragmentos de ovni fueron trasladados a una instalación que se llama OMSK. Por lo tanto, sabremos exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó. Eran cohetes de fabricación humana que se estaban probando ahí en esa zona. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos, en esa estación de policía de defensa aérea, en Sari Shaganov, ahí se detectaron estos objetos voladores no identificados, de los cuales se recuperaron varios trozos. Tenemos que siempre, Ferran, ya sabes que hay que hacer honor a la verdad, ahí había una instalación experimental con un láser de tierra, del cual pues se dice que este láser fue el que derribó a este objeto volador no identificado, y que se llevaron los trozos a OMSK, ¿no? A esa instalación de alto secreto. Ferran, yo creo que nunca sabremos exactamente lo que pasa respecto a los objetos voladores no identificados, porque sinceramente, yo creo que ya no es que se trate de que la sociedad estemos o no preparados para saber, o de alguna forma que los gobiernos nos confirmen la existencia de su contacto con seres de otras civilizaciones, sino que los gobiernos lo que no quieren admitir es que no tienen ningún tipo de mecanismo de defensa contra estos objetos voladores no identificados, que simplemente no pueden hacer nada. Se mantienen como observadores impasibles y totalmente impotentes ante la incursión de estos objetos voladores en las más variopintas y instalaciones de máxima seguridad desarrolladas por el ser humano. Sin lugar a dudas, esto es una realidad. Esto es una realidad. Y el día que salga todo a la luz, pues pueden suceder dos cosas. Se colapsa todo del susto, o visto la pasividad de la sociedad en general, a lo mejor te imaginas que dices, bueno, pues sí, mira, hay unos que se están moviendo, vamos a verlos un día, dos, pero el tercero ya dices, va, es igual, sigo con la mía. ¿Te imaginas? Esto podría pasar. De hecho, el tema que nos ocupa hoy con Artur Oms es pues la extraña coincidencia de que cuando hay un evento de radiación nuclear, véase el de Chernóbil o el de Fukushima, aparecen objetos voladores, ¿no? OVNIs. Y queremos entender de que no son de construcción humana. Porque incluso recuerdo, Artur, que en el prestigioso rotativo norteamericano The New York Times, era el año 2014, en el cual dedicó en su versión digital una muy buena información sobre lo que las autoridades francesas encargadas a nivel de seguridad nuclear, estamos hablando de seguridad nuclear, investigaron. Y allí se dice que en aquel año, pues en el 2014, entre el 5 de octubre exactamente y el 2 de noviembre, personal trabajador de la central nuclear de Blayais, al sureste de Francia, para que nos ubiquemos en el mapa, vieron varios objetos luminosos sobrevolando lo que podríamos decir uno de los recintos más seguros de la zona, como es una central nuclear. Artur, nucleares
riesgos objetos voladores no identificados. ¿Por qué? Pues, a ver, pues no lo sé exactamente, pero a lo mejor es que estos objetos voladores no identificados son conscientes de que de alguna forma esta tecnología es peligrosa para el planeta Tierra. Y es muy posible, porque fíjate que hay una cosa muy curiosa aquí, ¿no, Ferran? Y es la siguiente. Fukushima ahora está tratando ese agua nuclear que está virtiendo al océano, ese agua salada, que usa para refrigerar la instalación, y según ellos la tratan y la devuelven al mar limpia. Yo no me creo absolutamente nada, ¿no? Es posible, porque hemos visto muchas veces que estos objetos voladores no identificados también son OSNIs, objetos submarinos no identificados o mixtos, objetos voladores y submarinos no identificados. ¿Qué puede suceder? Pues que de alguna forma ellos estén utilizando el agua como combustible, porque el agua es un combustible, y aunque no lo tengamos claro nosotros, porque no lo hemos usado, pero con el agua se obtiene hidrógeno, y el hidrógeno es un combustible altamente potente y muy volátil, ¿no? Bueno, de hecho ya se está trabajando en sistemas de propulsión en el espacio a base de hidrógeno. Y es que es tan simple como coger agua, someterla a la electrólisis, generar el gas Brown y ya tienes el hidrógeno. El oxígeno lo liberas a la atmósfera por cordialidad y el hidrógeno lo inyectas a demanda en el motor. O sea, ahí está. Y las centrales nucleares, pues estamos aún en la era de la fisión, pero el momento que pasemos a la fusión, oye, dejamos el planeta limpio de riesgos contaminantes, que parece ser que no interesa, parece ser. Es que Ferran, hay una cosa de la cual hay muchas personas que no se han hecho eco. Nosotros ya lo dijimos en 2018, creo, a finales de 2018, y es que en Alemania ya hay trenes de hidrógeno. Es decir, el único desecho que dejan esos trenes de hidrógeno que hay en Alemania, son unos trenes además de un color azul muy característico, un azulete, aquel azulete de las casas aquellas de la playa, es agua. No deja nada más. No deja nada más. Entonces, Ferran, a ver, yo planteo la siguiente teoría, ¿no? Si estos seres que vienen de otros planetas utilizan el agua, que además el agua también está desapareciendo misteriosamente del planeta Tierra, que lo hemos dicho ya varias veces. Hay sequía, pero ¿dónde se va este agua, señores? ¿Dónde se va este agua? Porque teóricamente la naturaleza tiene un ciclo, y es el agua se evapora, forma nubes, llueve y vuelve a la Tierra. No, pero es que el agua no está volviendo a la Tierra, el agua está desapareciendo de la Tierra. ¿Es el agua un combustible para naves de otros planetas que se sumergen? Hemos visto muchas veces los OSNIs, ¿no? Incluso hay una moneda conmemorativa en Canadá de un OVNI que vieron centenares de personas, y que fue objeto de una memoria conmemorativa que se sumergía directamente en un lago de agua dulce. Están tomando esos objetos voladores no identificados, esos objetos submarinos no identificados, agua como combustible, y se van, y lo único que están haciendo cuando hay una explosión en una central nuclear es minimizar los efectos de la misma para proteger ese recurso que ellos necesitan, a lo mejor, propongo, como combustible, que es el agua. Por eso están protegiendo las centrales nucleares para que no se contamine el agua. Podría ser, Ferran. Bueno, y en silos balísticos, y está documentado, y hay muchísimos casos de que aparecen aeronaves sin permiso alguno y se ponen prácticamente a la vertical del silo e inactivan cabezas nucleares. Y esto está documentado. De hecho, cuando se hizo ya la primera prueba nuclear, parece ser que hubo un contacto de ellos, vamos a poner así entre paréntesis, de ellos, o entre comillas, para advertir de que
el planeta, y concretamente el contacto fue con Estados Unidos, que se olvidara del tema nuclear, que esto al final parece ser que acaba yendo en contra. Y tengo un audio por ahí de una de estas 57 especies que tiene catalogada el ejército norteamericano y el cual se reveló a través de Clifford Stone en el 2001, que son los grises, que es cómo esta especie llegó a cómo llegó debido a la alta radiación de, bueno, pues experimentos, fugas de radioactivas, etcétera, en el planeta donde habitaban. Y por eso se tuvieron que esconder bajo tierra. Y es realmente triste la historia, ¿no? Desde luego, Ferran, sí. Y además tenemos que recordar que la historia de la energía nuclear ha tenido muchos accidentes. Y estos accidentes siempre, en muchas de las ocasiones, han estado muy relacionados con esos avistamientos de objetos voladores no identificados, ¿no? Esos accidentes nucleares ya se remontan a 1952 en Canadá, por ejemplo, en 1957 en los Montes Urales. En los Montes Urales, fíjate que además coincidiendo, ¿no?, en los Urales con ese paso Diatlov allí, ¿no? O sea que es muy posible que ese paso Diatlov, ese incidente estuviera relacionado con algún tipo de accidente nuclear. En 1957, en Reino Unido, también hay un accidente, un incendio en un reactor de la planta nuclear en Liverpool, y ahí también se avistan extraños objetos. En 1961, en Idaho Falls, otro accidente con un reactor experimental. En 79, más de 1.000 personas contaminadas en Tennessee por una central secreta nuclear cerca de Irwin. Es decir, además todo esto tenemos que sumar, Ferran, que no sabemos exactamente todas las centrales nucleares que hay, puesto que algunas son de uso público y otras son de uso privado y secreto de los gobiernos. Y justamente en 79 se destapa una central nuclear secreta en Tennessee por un accidente. Recordemos también que recientemente los rusos han puesto en marcha un barco que es una central nuclear flotante. ¿Qué pasaría si ese barco tiene un accidente, Ferran? Pues sería un desastre. Y estamos viendo que los rusos son muy proclives a generar grandes desastres, ¿no? Tenemos que decir también que Rusia es el país que actualmente está construyendo para terceros, para otros países, más centrales nucleares a lo largo y ancho del planeta. En el 87 también tuvimos un accidente en la ciudad brasileña de Goiânia, con personas que murieron en el 99, una fuga de uranio en una empresa en Tokaimura, en Japón, en el 93, la explosión de un contenedor lleno de una disolución de uranio en Rusia, nuevamente en Rusia, ¿no? En el 2004, nuevamente en Mihama, en Japón, etcétera, etcétera. En Pakistán, en 2008, han habido accidentes nucleares. En España estuvimos al borde de rozar el desastre nuclear en Ascó, y hay actualmente una o dos centrales nucleares en España que ya han pasado a largamente su vida útil y continúan funcionando contra el total disentimiento de muchos estamentos internacionales que están advirtiendo por activa y por pasiva pues que eso no es bueno para todas estas cuestiones, porque claro, estamos hablando de centrales nucleares que están completamente obsoletas y que podrían tener en breve graves incidentes. Pero siempre, Ferran, siempre con esos objetos voladores no identificados que de una forma completamente impune y además que parece ser que no les afecta en lo más mínimo, sobrevuelan esas instalaciones. Permíteme, Artur, en los 2 minutos que quedan de programa ya, recordar, ya que hablábamos hoy mucho pues sobre tierras del este, lo que sucedió aquel frío enero de 1943,
Nos ubicamos en plena Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja en marcha, estamos en la región de Kubán, más o menos por la zona sur de la URSS de aquellos tiempos, la Rusia actual, en la cual a día de hoy no se sabe o no se quiere explicar qué mató a 1.500 soldados de la Wehrmacht alemana, que lugareños dijeron que vieron como unas esferas de luz, y aquellos 1.500 soldados no pegaron ni un solo tiro de sus Mauser, ni sus ametralladoras, ni cañones del 88 contra nada, no les dio tiempo y quedaron como carbonizados. Y a día de hoy sigue siendo un misterio lo que pasó aquel invierno de 1943. La verdad es que es una de las partes del planeta, por su opacidad, como decías al principio, que se sabe poco, pero esto trascendió, ¿no? Incluso a las familias de los soldados muertos, pues no se les dio una explicación lógica de, bueno, ¿por qué murieron, no? Murieron en combate y ya está. Triste historia también. Desde luego, Ferran, triste historia, y el mundo militar está plagado absolutamente de hechos como este. Recordemos la famosa guerra de los pingüinos en la Antártida. Recordemos también aquellos soldados que murieron petrificados completamente, que se convirtieron en estatuas de piedra, y nadie sabe exactamente qué es lo que sucedió. Recuerdo, me parece, eran unos 50 soldados que se petrificaron, se convirtieron en auténticas estatuas de piedra. Aviones militares que se volatilizan, desaparecen sin dejar el mínimo rastro, y desaparecen de forma inmediata. O sea, ahora están y ahora ya no están, y esto lo confirman los radares europeos, aéreos, el famoso incidente de Kinross, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, Ferran, que desconocemos, hay muchas cosas que están sucediendo, que suceden, que continúan pasando y que son, francamente, pues inexplicables. Lo que está claro, y esto no me cabe la menor duda, que cualquier cosa relacionada con una detonación nuclear, con sus consecuencias radioactivas quiero decir, o no, la misma detonación genera un campo, podríamos decir, de fuerza que altera las líneas del temporales, y esto podría ser que diera algo que podríamos decir desconocido, de consecuencias desconocidas. Y por eso cuando ya, recordemos, parece ser que se hizo una detonación en Corea del Norte de una bomba incluso 5 veces más potente de la Fatman, aquella bomba que sacudió no, se lanzó sobre Nagasaki en Japón en 1945. Si estas detonaciones no dejan o alteran las líneas temporales, y pongo un ejemplo, es como si vas en bicicleta por la carretera y te pasa un camión a toda pastilla, a ti te altera el movimiento, tu trayectoria, pues esto genera lo mismo. Artur, nos queda nada, 30 segundos. ¿Algún apunte más, compañero? Bueno, Ferran, lo que acabas de decir es algo muy interesante, puesto que la concepción para nosotros del espacio-tiempo, es decir, la manera en la cual medimos el tiempo, es una concepción completamente desde el enfoque o desde el punto de vista humano. Y ahí, Ferran, podemos hacer un programa, porque ¿qué es el tiempo? Pues hay muchísimo material. Y evidentemente se puede viajar, retroceder, cómo se percibe el tiempo, en qué manera, en qué medidas. Un tema sin duda fascinante, Ferran. Bueno, Artur, déjame, siempre analizamos lo que nos envuelve, pero yo sé que en un desdoblamiento astral, tú, Artur, y es una persona de ciencia, que siempre quiere demostrar lo que ve, tú has ido a otro espacio-tiempo de otro mundo, ¿sí o no? Bueno, Ferran, la verdad es que sí, que yo tuve una experiencia, la cual a fecha de hoy, y yo ya sabes que no soy dado a tonterías, las mínimas, pero a fecha de hoy yo no las sé explicar. Lo que sí que tengo muy claro es que o era un sueño muy, muy real, o lo que viví pasó en otro plano, en otra realidad. No lo sé exactamente. No es la primera vez que me pasa, sí, en ese sentido, de viajar a un lugar donde hay más personas, en un lugar muy concreto. Sí que también tuve una conversación con una persona, que esto también lo explicaré, como una persona que ya no estaba aquí, y era algo completamente real, y algo que me impactó muchísimo,
Con lo cual hay cosas que suceden, Ferran, que aún somos incapaces de comprender y que están muy relacionadas con ese gran desconocido, la física cuántica. Y además tengo que decir que yo estaba al lado de Arthur cuando sucedió esto y te puedo decir que no estabas soñando, no estabas dormido y allí estabas. Estructuras que te recordaban a alguna civilización más o menos conocida o aproximadamente conocida. Bueno, Ferran, concretamente yo te diría que era una civilización egipcia, como no, o mesopotámica, egipcio-mesopotámica, no lo sé exactamente, no lo pude reconocer al 100%, pero sí que te puedo decir que lo que vi y experimenté en aquellos minutos, que además fueron unos largos minutos, a mí me pareció completamente real. Y además oí a personas hablar, y yo mismo hablaba una lengua que desconocía y mantenía una conversación completamente fluida con otras personas que parecían estar en otro tiempo, estaban en otro tiempo y era una civilización, evidentemente, pues ya te digo, o egipcia o mesopotámica, algo realmente que a mí me pareció alucinante. Y tanto que sí. Arthur, que nos vamos volando, que estamos fuera de tiempo. Una cosita, que muchas gracias, compañero, como siempre. Gracias a ti, es un honor, como siempre, poder estar aquí en Sabiens. Muchas gracias, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, por encima de todo, de lo que aquí tratamos, decimos y comentamos, muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sabiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.